¿Por qué es mejor fiscalmente un fondo de inversión monetario que comprar una letra o invertir en un depósito? ¿O por qué es mejor tener un fondo de inversión en renta variable al MSCI World que directamente comprar un ETF del MSCI World? Estos son detalles que muchas veces se nos puede, digamos, ir olvidando, pero yo creo que es realmente importante analizar y tener presente un poco el tema de la fiscalidad, porque las diferencias de rentabilidad pueden ser más o menos importantes. Este vídeo lo he hecho, como siempre, con mucho cariño. He intentado bajar mucho de nivel para que se pueda explicar de una manera más o menos fácil, pero bueno, como siempre, si tienes cualquier duda, a los comentarios, que para eso están. Nada más, os dejo con el vídeo y como siempre, espero que os guste. Bueno, antes de nada, agradecer a varias personas que me han preguntado sobre el tema de fiscalidad, a Sanchiro, a Joker, que sobre todo, pues un poquito preguntan, ¿no? Sobre el tema de la fiscalidad, si merece la pena respecto a los depósitos, cómo hacer los cálculos, si se puede hacer un Excel o tal. Bueno, yo creo que el tema de la fiscalidad es algo que lo tenía más o menos pendiente de hacer y como no, pues vamos a aprovechar un poco este vídeo para intentar explicarlo y como siempre voy a intentar bajar mucho de nivel. ¿Para qué? Para que sobre todo se me pueda entender, ¿no? Yo creo que si hay algún error de concepto, me falta una coma, me falta un punto, lo que sea, pedir perdón, porque la idea sobre todo es intentar bajar de nivel y hacerme entender, ¿vale? Que eso yo creo que es la parte importante de estos vídeos, aprender un poquito entre todos, ¿no? Bueno, antes de nada, aquí, digamos, en España tenemos dos regímenes desde el punto de vista de declaraciones de la renta, ¿no? Por un lado tendríamos el régimen estatal y por otro lado tendríamos el régimen foral, salvo Navarra, ¿no? Que sobre todo tiene una cosa que es importante, ¿no? Y es que en el régimen foral, que es el caso de Vizcaya, donde yo vivo, se siguen manteniendo los coeficientes de actualización. En cambio, en el estatal se eliminaron estos coeficientes de actualización por parte del Partido Popular en el año 2014. Bien, todo esto es importante indicarlo porque vamos a ver cómo realmente esto cambia y cómo yo creo que, sinceramente, el régimen foral o el régimen estatal que había antiguamente, antes que el PP lo quitara, era muchísimo mejor y más justo. Que yo creo que el tema de fiscalidad muchas veces hay que hablar de eso, del tema de justicia. Pero bueno, vamos al ejemplo, ¿no? Vamos a empezar con el régimen estatal y vamos a intentar hacer varios ejemplos, ¿no? Lo primero, todos los ingresos de cuentas corrientes, depósitos, letras, intereses de bonos, acciones, ETFs, etcétera, pues nos va a tocar pagar impuestos prácticamente sí o sí. O sea, realmente no es algo que sea eh, es bastante complicado no acabar pagando. Es decir, que siempre que vendamos algo, tenemos muchas opciones de al final pagar. Se puede jugar a algo con acciones y ETFs, pero lo normal es que toque pagar, ¿no? Para darnos cuenta, estamos hablando que siempre hay una escala de gravamen, que en el caso estatal es creciente, como podemos ver, y para el año 2023 estaría relacionado a estas cantidades. ¿Qué significa? Que hasta los primeros 6.000 euros vamos a pagar el 19%, de 6.000 a 50.000 vamos a pagar el 21%, de 50.000 hasta 200.000 23%, etcétera, ¿no? En el caso de los fondos de inversión, hay una cosa que cambia enormemente y es que mientras no vendamos, y incido el tema de no vender, no tributamos. Y los fondos de inversión permiten una cosa que es realmente importante y es el traspaso. Y este traspaso tiene la ventaja de que no tiene impacto fiscal. Bien, y hay que recordar que siempre lo podemos hacer siempre que utilicemos un broker, un banco español. Es decir, que si por ejemplo vamos a tener un fondo de inversión en Interactive Broker y trasladamos el fondo, no vamos a tener esta ventaja fiscal, ¿no? Entonces siempre hay que pensar que tiene que ser algún broker o de algún banco español, ¿no? Entonces, para verlo cómo sería. Bien, ¿qué ventajas tiene el tema sobre todo de tener un fondo de inversión, ¿no? Lo primero, interés compuesto de no pago de impuestos. Bien, es decir, no es lo mismo que tengamos que cada año vamos a tener que pagar impuestos, que digamos no tengamos que pagar esos impuestos. Al no tener que pagar esos impuestos que dejamos de pagar, a su vez nos van a dar una rentabilidad extra y así sucesivamente, ¿no? Y lo que muchas veces he dicho, ¿no? Que el interés compuesto es realmente una máquina, pero una verdadera máquina, digamos, de conseguir rentabilidades, ¿no? La segunda, que vamos a poder compensar pérdidas entre diferentes fondos de inversión, acciones, etcétera, ¿no? Es decir, que estamos hablando que si, por ejemplo, en un fondo hemos ganado 1.000 euros, por lo que sea, y en otro hemos perdido 500 euros, en ese ejercicio fiscal que vendamos ambos fondos de inversión,
pagaremos solo por la diferencia, pagaremos solo por 500 euros. Bien, podemos hacerlo con fondos de inversión, podemos hacerlo con acciones, pero por ejemplo no compensaremos pérdidas en el caso de, por ejemplo, el tema de intereses, letras, cuentas corrientes, etcétera. Hay algunas diferencias, hay algunas posibilidades, pero bueno, en general hablamos de esto, ¿no? O yo qué sé, en el caso de sucesiones, por ejemplo, se hereda y digamos que directamente no tendríamos que pagar impuestos, ¿no? Entonces yo creo que es algo interesante. Al final tú puedes tener este fondo de inversión que no vas pagando impuestos y llega un punto en el que se hereda cualquier fondo de inversión y al final no acabarías pagando sucesiones. Y claro, eso sí, depende de cada comunidad autónoma. Y bueno, y vamos a la parte yo creo que es importante, ¿no? Y es el tema de lo que yo llamaría la ventaja del troceo de participaciones. Es que no sabía cómo leches llamarlo, pero bueno, yo creo que voy a intentar explicarlo bastante claro, ¿no? Bueno, lo primero, siempre recomiendo lo que yo me gusta hacer, ¿no? Es invertir poco a poco, es decir, invertimos en lo que se llama un DCA, un Dollar Cost Average, que digamos que vamos invirtiendo en acciones o en monetarios, o como queramos cada uno, poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He hecho un cálculo de qué habría sido la rentabilidad en el MSCI World si hubiéramos invertido 3.000 euros anuales y he calculado la rentabilidad que habríamos obtenido en cada uno de los lados. Es decir, que si, por ejemplo, una persona hubiera invertido en el año 2003 3.000 euros, habría conseguido a día de hoy de esos 3.000 euros 15.660 euros. Es decir, que invierte 3.000 euros y obtiene una rentabilidad de 12.660. En otro lado, por ejemplo, en el año 2012 invertimos otros 3.000 euritos. Bien, en este caso tendríamos actualmente 10.240 euros, que estos 10.240 euros se divide como en dos partes. 3.000 euros de cantidad invertida y 7.240 euros de rentabilidad. Es decir, que alguien que hubiera invertido estos 3.000 euros, estos 60.000 euros en los últimos 20 años más o menos, habría obtenido totalmente 180.000 euros y estos 180.000 euros se dividirían en 60.000 que habríamos aportado de dinero y 120.000 euros de, digamos, los dividendos dentro de todo esto. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que he hecho un ejemplo en el que digamos, pues vamos a pensar que necesitamos 30.344 euros. Lo he puesto 30.344 euros para que los números sean fáciles, ¿no? Pero podemos decir a alguien que diga, ostras, me quiero comprar un coche, necesito el dinero, tengo el dinero ahorrado y quiero comprarme un coche, por ejemplo, ¿no? Y va a invertir esos 30.000 euros. Entonces, si no hacemos absolutamente nada, digamos, es decir, que cogemos nuestro fondo de inversión tal cual y lo vendemos, tendríamos que hacer varios pagos, ¿no? Nos encontraríamos que para conseguir estos 30.344 euros, lo que se haría es vender, porque siempre funciona que se venden primero las primeras participaciones que hemos comprado, nos venderían estas participaciones y nos venderían estas participaciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que coincide? Que conseguimos estos 30.344 euros, pero desde el punto de vista de Hacienda habríamos ganado 12.660 por un lado y 11.684 euros por otro lado. Es decir, que hemos ganado estos 24.344 euros. ¿Qué es lo que nos coincide? Vamos a Hacienda y Hacienda nos dice, de acuerdo, el primer tramo, que son hasta los primeros 6 euros, pagas al 19, los primeros 1.140 euros. Y en el segundo tramo, que va desde 6.000 hasta 50.000 euros, pagarías al 21%. Haciendo el cálculo al 21% de este segundo tramo, son 3.852. Es decir, que haciendo esta operación pagaríamos 4.952 euros de impuestos. ¿Qué es lo que tiene de interesante el tema de que podemos transferir las diferentes participaciones a otro fondo? Que lo que podemos hacer es que parte de las participaciones lo traslademos a otro fondo de inversión, por ejemplo, uno que pueda ser parecido o que pueda ser similar, o pensamos que lo vamos a meter en un monetario, lo que sea, podemos transferir las participaciones. Y el sistema funciona que las primeras participaciones que se trasladan son las primeras que compramos siempre, ¿no? Entonces, la operación que es, cogemos y trasladamos las primeras operaciones, imaginaros que trasladamos las que estamos en verde y trasladamos desde el año 2003 hasta el año 2016 a otro fondo que, por ejemplo, podría ser
digamos, parecido, ¿no? Podemos invertir en uno que sea un MSCI World de una gestora y podemos invertir en otro MSCI World de otra gestora, ¿vale? No tiene por qué ser parecido, simplemente con cambiamos de gestora ya nos valdría, ¿no? Ya tendrían un ISIN diferente y nos valdría, digamos, hacer, digamos, esta operación, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos después? Que después de trasladar este fondo, esta cantidad, retiramos el dinero que necesitamos. Bien, es decir, que retiramos realmente, si os dais cuenta, los últimos años. ¿Qué es lo que coincide con los últimos años? Que hemos invertido y las rentabilidades tampoco han sido tan brutales. Incluso, fijaros, en el año 2021 se perdió, hoy por hoy estaríamos perdiendo algo de dinero. Bien, volvemos a retirar, digamos, el dinero. Bien, correcto. Y lo que hacemos de retirar cada uno de este dinero es que no tenemos tantos beneficios. Bien, si os dais cuenta, solo tendríamos estos beneficios, 2.000, esta cantidad de dinero. Esta cantidad de dinero saldría 7.340 euros en total. ¿Qué es lo que coincide? Que realmente para Hacienda vamos a pagar sobre estos 7.340 euros, ¿vale? No sobre el total que hemos, digamos, podido ganar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pagamos 1.140 por el primer tramo, ¿correcto? Y luego pagaríamos de 6.000 hasta 7.340 estos 1.340 al 21%. Es decir, que pagaríamos 281 euros de la parte del segundo tramo. Total, pagaríamos 1.421 euros. ¿Bien? Es decir, que fijaros la ventaja fiscal que supone tener en un fondo monetario y poder traspasar participaciones de un lado a otro. Si no hubiéramos trasladado participaciones, hubiéramos tenido que pagar 4.992 euros de impuestos. Al poder trasladar aquellas participaciones más, las primeras, que normalmente van a ser las más rentables, porque según pasa el tiempo vamos a obtener la lógica más rentabilidad, pues acabaremos trasladando la mayor participaciones y nos quedamos con las que no han tenido tanta rentabilidad, ¿no? Que normalmente son las de los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que coincide? Que haciendo esto pagaríamos tan solo 1.421 euros. Fijaros que estamos hablando de un ahorro fiscal de 3.570 euros. Esta ventaja fiscal no la tenemos, por ejemplo, en acciones, en ETFs, en depósitos, etcétera. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de acciones nos van a obligar siempre a vender las primeras acciones o en ETFs, etcétera, ¿no? Hay gente que hace, en cierta manera, algunos truquillos, como por ejemplo tener la misma acción en diferentes gestoras, etcétera, para así decidir cuál es la acción que le interesa vender. Pero bueno, queda un poquito cutre realmente respecto a todo eso, ¿no? Pero bueno, como podemos ver, los fondos de inversión nos permiten, sobre todo, diferir el pago de impuestos. Y la palabra se llama diferir, en el sentido de decir, no es que nos ahorremos estos impuestos, sino que lo tenemos por ahí pendiente y sabemos que en algún momento determinado igual pagamos los impuestos. Pero puede pasar que cambie nuestra situación personal y no acabemos de pagar impuestos o tengamos alguna posibilidad. Que bueno, lo seguimos viendo en el vídeo. Bien. El régimen foral, y esto quiero decir, o sea, que muchas veces se habla, no, es que en el Vizcaya tenéis mejor régimen fiscal, etcétera, tal. Es el mismo régimen que teníamos en el sistema estatal. Lo que pasa que el Partido Popular cambió directamente el régimen, hizo que fuera un régimen totalmente injusto. ¿Qué está detrás del régimen foral? Sencillamente lo que hacen es utilizan unos coeficientes en los que dicen más o menos cuánto ha sido, por ejemplo, la inflación que ha podido haber entre el año 2023 y 2022. Calculan, dicen un 4,8. Pues igual no es un 4,8, igual es más, pero bueno, por lo menos lo que hacen es que nos actualizan a día de hoy el valor de, digamos, esa compra que hemos hecho. Es decir, que si por ejemplo habríamos comprado en el año 2003 un fondo de inversión que nos habría costado 10.000 euros, pues Hacienda dice, vale, este fondo de inversión a día de hoy valdría 15.840 euros. No es exactamente el tema de inflación, porque haces un cálculo y no es exactamente, pero bueno, se parecen bastante, ¿no? Y yo creo que está ahí dentro del cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues algo parecido, ¿no? Hacemos un pequeño Excel y hacemos algo parecido. Fijaros, la cantidad invertida, igual, la rentabilidad nominal, que sería calculada desde el punto de vista estatal, la cantidad total, los mismos 180.000 euros, ¿vale? ¿Qué es lo que cambia desde el punto de vista de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa? Navarra, ¿no? Por cierto.
estaría el coeficiente de corrección. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estos 3.000 euros se actualizan a día de hoy a este 1,58,4 y nos dicen que el valor de adquisición no son 3.000 euros, sino son 4.752. Se hace el mismo ejemplo con cada uno de los valores, ¿bien? Y aquí nos hace un cálculo de la rentabilidad real. Fijaros, la diferencia para la estatal calcula que hemos ganado 12.760 euros, en cambio para las diputaciones de Vizcaya calcula que hemos ganado 10.908, que realmente es lo real que hemos ganado, teniendo en cuenta, digamos, la inflación, ¿no? Podemos calcularlo como para la estatal, ellos nos dicen que hemos ganado 120.000 euros, en cambio, desde el punto de vista y teniendo cálculo de la inflación, pues habríamos ganado 103.000 euros, ¿vale? Para que os deis cuenta de que a veces las ventajas no son que haya mejores ventajas fiscales en el País Vasco, sino que es que en el régimen estatal poco a poco se ha ido degradando y realmente no tiene ninguna lógica desde el punto de vista económica digamos, de que pagues respecto a lo que ganes de manera real. O sea, no es ninguna lógica, pero bueno, es lo que nos toca vivir y bueno, y da igual que sea el PSOE o el PP, como habéis visto, ¿no? El régimen foral también cambia en los tramos, es decir, que hay otros tramos totalmente diferentes, ¿no? Fijaros cómo hay una cantidad de tramos realmente bastante brutal, ¿no? Que va desde el 20 hasta el 25%, pero tramos realmente bajos, ¿no? Desde 2.500 a 70.000 euros, o sea, cuando en la estatal pues unos tramos mucho más altos, ¿no? Entonces nos encontraríamos algo parecido a lo que hemos hecho antes y tendríamos dos posibilidades. Una, sacar los 30.344 euros a machete, es decir, que sacamos los primeros que hemos tenido. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que habríamos ganado 20.981 euros con los valores actuales, pagamos los diferentes tramos y total me sale que se pagarían 4.550 euros contra los 4.992 de la fiscalidad estatal. Esta diferencia no es tanto por los tramos, si os digo la verdad, sino porque vamos a tener una cantidad de dinero pues más o menos decente, que vamos a ver que es esta diferencia que vamos a poder tener entre este valor de adquisición que hace que por esa cantidad no pagues impuestos realmente, no hay nada más raro, ¿no? ¿Qué es también lo que se puede hacer? Pues lo que hemos hecho con el régimen estatal, es decir, vamos a coger el fondo de inversión, vamos a traspasar el fondo de inversión histórico que tenemos a otro fondo de inversión, pues que pueda ser más o menos parecido, dejarlo con relativamente poco dinero ese fondo de inversión y de esa manera sacar el dinero que necesitamos. Lo mismo que hemos hecho en la estatal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso vamos a retirar desde el año 2017 al año 2022. Bien, y hacemos el mismo cálculo. Bien, entonces, quitando el dinero que nos haría falta, realmente nos sale que hemos ganado 4.568 euros. Es decir, que pagaríamos el primer tramo 500 euros, en el segundo tramo, que sería 4.568 que hemos ganado, menos los 2.500 al 21, 464. Total pagaríamos 934,28 euros. Bien, aquí más o menos pongo el resumen de cómo quedaría, ¿no? Dentro de las dos situaciones, ¿no? Si no traspasamos ningún fondo de inversión, en la estatal pagaríamos 4.992, Vizcaya 4.550 y si traspasamos fondos pagaríamos 1.421 en la estatal y en Vizcaya 964 euros. Daros cuenta que estamos hablando de una diferencia muy, muy importante dentro de todo, ¿no? Realmente esta es una ventaja que al final lo que estamos haciendo es sobre todo difiriendo, digamos, el pago. No significa que el día de mañana, si necesitamos el dinero, tenemos que retirar, pues no nos queda más remedio que pagar. Pero bueno, vamos difiriendo el pago y vete a saber si más adelante pues no hay que pagarlo, ¿no? ¿Qué es lo que también he calculado? Pues como si fuera un fondo monetario al final, ¿no? Que queda muy bien decir, vale, pero esto te sale porque son acciones, lo que hemos puesto en el ejemplo. Pero ¿qué pasaría si habláramos de un fondo monetario? Que, por ejemplo, nos diera un 3% de rentabilidad, calculamos pues unos 20 años también, y que haríamos un cálculo contra un depósito que anualmente nos dé un 3%. Bien, para hacer los cálculos. ¿Qué es lo que hago? He calculado una rentabilidad del 3%, he calculado los impuestos del 19%. ¿Por qué? Porque resulta que este 19% es lo que vamos a tener que pagar y no vamos a poder hacer lo que antes os decía, ese compuesto, ¿no? Porque ya en el año 2003 estamos pagando impuestos. En cambio, en los fondos monetarios vamos a acabar pagando impuestos al final del periodo cuando acabemos sacando, pero mientras no lo saquemos no pagamos impuestos, ¿no? Y he calculado pues más o menos cuál es la rentabilidad.
bien, si pagamos impuestos o no para hacer, digamos, los cálculos, ¿no? En fondos de inversión, esto es lo que tenemos, ¿no? Invertimos en el año 2003 3.000 euros. Estos 3.000 euros al 3% en estos 20 años nos habrían dado 2.418 euros de rentabilidad y total tendríamos por esta cantidad del año 2003 5.418. Si hubiéramos ido al 2016, habríamos invertido 3.000 euros, habríamos obtenido en estos años 689 euros de rentabilidad y tendríamos 3.689 euros. Es decir, que hubiéramos invertido en estos 20 años 60.000 euros, hubiéramos obtenido 23.000 euros de rentabilidad y total finalizaríamos con 83.000 euros. Bien. ¿Qué es lo que nos pasa con un depósito? En un depósito invertiríamos esos 3.000 euros, pero hubiéramos obtenido una rentabilidad inferior. Hubiéramos obtenido una rentabilidad total de 1.849 euros de intereses que totaliza 4.849 euros. ¿Por qué es esta diferente rentabilidad? Y vuelvo un poco a insistir, porque vamos a tener que pagar todos los años el 19%, 19%, 19% de los intereses. Es decir, que nuestra rentabilidad no es un 3, sino que es un 2,43%. Haciendo los mismos cálculos, nos sale que una persona que iría solo a depósitos obtendría 60.000 euros desde el punto de vista de depósitos, habría obtenido 17.945 euros en los diferentes intereses, pero ya limpios, es decir, ya habría pagado todos los impuestos que habría correspondido y tendría en total una rentabilidad de 77.000 euros. Tendría en el banco esos 77.000 euros para poder hacer lo que quisiera, ¿no? El ejemplo, pues vamos a hacer un ejemplo pues, parecido, ¿no? Voy a hacer un cálculo de que necesitamos 24.000 euros y podemos hacer los mismos cálculos para conseguir más dinero pues, con los depósitos, ¿no? Con los depósitos es realmente fácil porque ya nos han quitado los impuestos año a año. Entonces simplemente tenemos los 77.945 euros, quitamos los 24.464 euros y nos quedarían en el banco como ahorros 53.511. Bien. Con el fondo de inversión sería lo mismo. Lo óptimo, lo que antes he comentado, es trasladar a otro fondo de inversión, digamos, las primeras participaciones, que es donde habitualmente es donde más hemos ganado y en un periodo de tiempo largo, como estos 10, 15, 20 años, va a ser así. Y lo que vamos a hacer es, vamos a quitar las participaciones desde el año 2015. Yo para hacerlo fácil he quitado 27.000 euros, ¿vale? Para hacerlo más fácil y incluso pagaríamos algo más, se podía ajustar, ¿no? Pero yo creo que era más fácil para hacerlo y para que veáis otra vez el cálculo, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pagamos solo por los beneficios que hemos retirado. Los beneficios que hemos retirado serían estos 800 más 600 más 582 más Bien, esto es lo que pagaríamos de beneficios. Total, esto resulta que son 3.467 euros. Estos 3.467 euros pagaríamos al 19%, porque todavía no hemos llegado a 6.000 euros. Es decir, pagaríamos 660 euros. Es decir, ¿con cuánto patrimonio nos quedaríamos en el fondo? Tendríamos estos 83.029, pagamos 660 de impuestos y nos quitamos los 24.464 euros que he querido porque el coche que antes me costaba 30.000 euros lo he conseguido más barato. O sea, porque no me ha dado tanta rentabilidad. Pues bueno, total me queda 57.965 euros en el fondo de inversión respecto a los 53.000 euros que nos quedaría si hubiéramos utilizado, digamos, un depósito. Bien, fijaros que estamos hablando de una diferencia de 4.000 euros que desde el punto de vista de rentabilidad es bastante, bastante fuerte, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hemos conseguido con estos, digamos, dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo con datos reales de cuánto hubiera sido en el MSCI World, uno con una rentabilidad de un 3% más o menos lineal y demás, ¿no? Sobre todo lo que hemos podido ver que la posibilidad de traspasar fondos de inversión sin tener que pagar impuestos no significa que no vayamos a pagar en un futuro, sino que estamos difiriendo pagos. Esto es algo importante, es decir, que más adelante, el día de mañana, si necesitamos el dinero tendríamos que pagarlo, es una verdadera ventaja fiscal. Yo creo que son cosas que yo creo que la mayor parte de la gente sinceramente no se da cuenta de esta grandísima ventaja fiscal. Y bueno, y que lo que hay que pensar, ¿no? Que diferir los pagos, pues que no es nada malo. Y que vete a saber el día de mañana qué pasa, ¿no? O sea, y que pueda haber opciones fiscales que te encuentres que no pagues impuestos. Y siempre que puedas diferir es lo más óptimo, ¿no? Pues por ejemplo, imagínate que tienes un dinero y te quedas en el paro.
¿no? Pues al final vas a poder sacar, entre comillas, un dinero, pero como vas a ingresar relativamente poco y no tienes otros ingresos de trabajo, pues realmente te puede salir que no pagues pues nada de impuestos o prácticamente nada. O que de repente decidas que este dinero lo vas a utilizar para prejubilarte antes, por H o por B, ¿no? Dices, pues quiero prejubilarme antes, pues puedes ir sacándolo sin tener que tributar mucho impuestos, ¿no? O de repente tienes la mala suerte de que tienes una incapacidad, una discapacidad total, permanente, absoluta, ¿no? O sea, que muchas de estas al final te va a ofrecer que todos los rendimientos que tengas de IRPF no vas a tener que tributar, ¿no? Y aunque no tengas que tributar nada de eso, vas a poder tener unas deducciones y vas a poder sacar dinero. O yo que sé, que hay unas deducciones para personas mayores, ¿no? Cuando eres joven no tienes muchas deducciones, pero cuando eres ya más de 65 o 75 años tienes unas deducciones realmente potentes y puede ser un punto interesante para sacarlo. O yo que sé, vete a saber cómo nos cambia la legislación, ¿no? Todo lo que podamos diferir normalmente va a ser, digamos, más positivo, ¿no? Y esta pues sobre todo es la razón, ¿no? Porque muchas veces me pregunta la gente, ¿y por qué recomiendo fondos de inversión a ETFs o incluso acciones sueltas? Pues porque la ventaja fiscal, digamos, es clara, ¿no? Dentro de, digamos, de todo. Al final también puedes tener un poco de todo, ¿no? Hay gente que dice, sé lo que tengo en los fondos de inversión, que no voy a ir, que lo tengo la inversión a muy largo plazo, los ETFs voy invirtiéndolos a un periodo de tiempo de 2, 3, 4 años porque no me importa tanto el tema de fiscalidad o acciones sueltas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, como veis, realmente lo normal es que los fondos de inversión sean más interesantes, sobre todo porque tenemos el traspaso y al traspasar fondos de inversión a otro fondo de inversión no tenemos que pasar por caja, no tenemos que pasar, digamos, por Hacienda, ¿no? Y nada más, espero que haya podido explicarme. Sé que, aunque os parezca que es fácil, no es nada fácil intentar bajar, intentar poner unos ejemplos para que se vean. Si tienes dudas, tienes problemas, pues por supuesto, me dejas un comentario, lo que sea. Si te parece interesante, por favor, dale un like, porque el like ayuda muchísimo a que Google considere que este contenido es bueno, que es de calidad y que vale para que otra persona pueda aprender un poquito pues temas de economía en general, cómo poder sacar algo más de dinero, por qué merece la pena estos fondos de inversión, etcétera, ¿no? Y nada más, solo despedirme y decirme que tenemos un canal de Telegram en el que sobre todo charlamos y vemos sobre el tema de cuáles son los mejores fondos monetarios en cada caso o dudas que tengamos sobre letras del tesoro, de un poquito de todo, ¿no? Y aquí lo tenemos en Telegram. Ya somos 1100 miembros, realmente me parece increíble, ¿no? Yo pensaba que, bueno, aquí vamos a ser 100 y un tamboril y ya está, pero me sorprende que estemos 1100 y creciendo, ¿no? Entonces te animo a que participes si tienes dudas o tienes alguna pregunta. Nada más, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.